Continuamos nuestra lectura de la Biblia ahora en Levítico 16, que es quizás uno de los capítulos más mencionados y usados en otras partes de la Biblia respecto al libro de Levítico. Incluso en el libro de Hebreos se va a retomar mucho lo que vamos a estar viendo en este capítulo. Porque, por así decirlo, con este capítulo 16 se cierra la primera parte del libro que estaba muy centrada en las responsabilidades que tenían los sacerdotes para oficiar los sacrificios del pueblo de Israel. Y en este capítulo 16 se nos presenta uno de los días principales de conmemoración anual del pueblo israelita, que era el día de la expiación o el día del perdón. Este capítulo comienza con una solemne advertencia de que todos, así como lo hemos venido viendo en los capítulos anteriores, todos tenían que tener cuidado de presentarse ritualmente puros delante de Dios, porque este Dios al que ellos le sirven es un Dios santo. Y ni aún el propio Aarón, que funcionaba como el sumo sacerdote, podía presentarse imprudentemente al lugar santísimo. Sino que cuando él se presentara al lugar santísimo para buscar el perdón del pueblo, tenía él mismo que hacer sacrificios de perdón por su propia vida y por la vida de sus hijos, su familia cercana y el resto del pueblo. Así es que tenía que presentarse con diferentes animales, 5 en total, para oficiar ese tipo de sacrificios. Algunos de esos animales eran para, como lo dije, el perdón personal y otros para el perdón del pueblo. Aarón debía presentarse en la entrada del tabernáculo y tomar 2 carneros. Uno tenía que ser tomado para ser sacrificado en el altar del tabernáculo y otro debería soltarse vivo al desierto. Hay algunas versiones o traducciones de la Biblia que toman aquí el término Azazel y entonces lo interpretan o lo traducen de esa forma de que uno es el macho cabrío o el carnero para el tabernáculo y de otro el carnero de Azazel, porque en algunas literaturas de los pueblos antiguos cercanos a Israel se creía que Azazel era un espíritu demoníaco que habitaba en los desiertos. Sin embargo, aquí lo más correcto es referirse a que uno es el carnero para el holocausto en el tabernáculo y el otro es el carnero hacia el desierto, que es a partir de aquí popularmente conocido como el chivo expiatorio. De ahí es donde viene la muy famosa expresión de que algo o alguien es un chivo expiatorio. ¿Qué era para el pueblo en este contexto el chivo expiatorio? Bueno, este animal que iba a ser lanzado vivo a morir en el desierto, primeramente tenía que presentarse ante el sacerdote y él iba a colocar sus manos sobre la cabeza del animal y comenzar a confesar sus propios pecados y los pecados de todo el pueblo. De esta forma, simbólicamente, todos los pecados del pueblo iban a ir al desierto a morir junto con este animal para obtener el perdón. La sangre de todos estos animales que han sido tomados en el sacrificio del Día del Perdón, que en el idioma original se conoce como el Día del Yom Kippur, eran usados para ser rociados y untados en el altar del tabernáculo y también presentarse ante el lugar santísimo en el tabernáculo. Este día del perdón marca entonces la cumbre de todos los sacrificios que tenían que presentar el pueblo de Israel, porque acá es el sacrificio para el perdón total de todo el pueblo. Entonces, esa es la importancia de estos animales que eran sacrificados en el día del perdón. Y repito, toda esta lógica va a ser después utilizada en el Nuevo Testamento para representar el significado del verdadero Cordero de Dios para el perdón de los pecados, ya no de Israel, sino del mundo entero.
En Levítico capítulo 17 se inicia lo que se conoce como el Código de Santidad, que son normas generales que debían ser también practicadas por todo el pueblo. No significa que las anteriores no lo fueran, sino que las redacciones de los capítulos anteriores estaban muy centradas en las responsabilidades de inspección y juicio que tenían los sacerdotes, y aquí vamos a comenzar a hablar de cosas que el pueblo tenía que practicar bajo su propia responsabilidad. Entonces, por ejemplo, acá en este capítulo 17 se da la prohibición de sacrificar animales de forma privada. Es decir, ya no se vale que cada jefe de familia diga, bueno, yo mato a los animales y oficio los sacrificios en mi propia casa. No, eso ya no se puede hacer, sino que todos tienen que ser mediados bajo el sacerdocio en el tabernáculo. De este modo es lo que se busca es que el pueblo deje de estar tentado a hacer sacrificios de una forma imprudente, y sobre todo que deje de ser tentado a la posibilidad de ofrecer sacrificios a otros ídolos. Y en algunas versiones dice dejar de hacer sacrificio a los demonios. Aquí lo que se refiere es que en la antigüedad, en esa zona de Canaán, se ofrecían sacrificios a ídolos en forma de macho cabrío. Recordemos que esto lo venimos hablando desde el libro de Éxodo, donde se hizo una fiesta solemne al becerro de oro. Entonces, este tema de sacrificios a un toro, un becerro, un macho cabrío, eran muy comunes en esa zona. Y aquí entonces hay una prohibición. No se puede hacer sacrificios fuera del tabernáculo y no se puede hacer fuera de la supervisión de los sacerdotes. Y acá se reitera en este capítulo la instrucción de no comer sangre animal, porque la sangre es el símbolo de la vida. Así es que no se debe comer sangre animal para este pueblo. Finalmente, en Levítico capítulo 18, después de que hemos presentado restricciones en comidas, restricciones en sacrificios y también temas de purificación de enfermedades en la piel, y que todo esto tenía la función de mostrar al pueblo que había que mantener una integridad física, porque esto se asociaba con la pureza ritual. Ahora se tiene que también guardar una santidad para diferenciarse de los egipcios y de los cananeos, donde esas culturas aceptaban bajo ciertas condiciones la práctica de relaciones sexuales entre miembros cercanos de la familia, e incluso también con animales, lo que se conoce como el bestialismo. Esto en el capítulo 18 Levítico es prohibido tajantemente. No se debe ser partícipe de las obras de Egipto y las obras de Canaán, porque a causa de esas obras la tierra ha sido contaminada. Era una forma de decir, todo se ha vuelto impuro a causa de esas prácticas que hacían esas naciones, y que por lo tanto el pueblo no puede tener ese tipo de relaciones de pareja entre familiares cercanos, porque todo esto deshonra la familia, la estructura de la familia, tal cual el pueblo de Israel debía mantenerla. Se prohíben también aquí en en Levítico 18, versículo 22, las relaciones sexuales de carácter homosexual, así como las relaciones con animales, porque todo eso causa contaminación e impureza dentro de la lógica de este pueblo. Esto era pues aceptado en algunas círculos sociales dentro de los egipcios, también en Mesopotamia y en la zona de Canaán, y por lo tanto el pueblo debía mantener una integridad también en esta área de las relaciones íntimas, para que no fueran pervertidas por las costumbres de esos pueblos que eran considerados idolátricos y paganos por parte del pueblo de Israel. Así es que arrancamos esta sección con el inicio del Código de Santidad, y lo vamos a ir desarrollando de aquí en adelante hasta el capítulo 26, pero eso lo veremos en los siguientes días.